Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Le habla el Morelloso, director de Jaime. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy, 17 de abril del año 2022, que equivale al día 16 del mes de Nisan, o el mes de Aviv, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y como ustedes saben, este programa llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaime, del cual soy director, y somos una escuela donde nuestro pensamiento es uno dirigido o mejor dicho, es uno fundamentado en la doctrina nazarena. Cuando, usted dice, cuando le decimos la doctrina nazarena, nos referimos a las enseñanzas de los apóstoles del Mesías. Pues si usted no lo sabía, en el libro de los Hechos leemos cómo, por ejemplo, Pablo de Tarso era acusado de ser la cabecilla de la secta de los nazarenos. Y esto es importante conocerlo porque en el tiempo del Segundo Templo existían diversos judaísmos eh, y entre ellos se encontraba el judaísmo de la secta de los nazarenos, que luego eventualmente se habría de convertir en lo que usted conoce eventualmente como el cristianismo. Ahora, en aquel entonces no se le llamaban pertenecientes a los discípulos del Mesías, no se le llamaban personas pertenecientes al cristianismo, sino que se les consideraban cristianos, una palabra cuyo origen es griego y cuyo significado o sentido es hebreo. Y es que a ellos se les llamaban cristianos porque se les consideraban no seguidores del Cristo, sino que ellos reclamaban haber sido ungidos con el Espíritu de Dios, como lo fue su maestro, como lo fue el Mesías. Incluso eso convierte a Jesús de Nazaret, a Yeshua de Nazaret, el Mesías. El Espíritu de Dios estaría sobre él, como profetizó el profeta Isaías en el capítulo 61 de el rollo del profeta. O sea, cuando decimos esto, damos a entender de que nuestro ministerio está fundamentado en la doctrina nazarena y reconocemos que toda la escritura, desde Génesis hasta Revelaciones, es útil y es necesaria para comprender el mensaje que se trajo en el tiempo del Segundo Templo, una vez que vino al mundo el Mesías. La semana pasada estuvimos hablando de cómo esta semana, que terminó ayer y comienza hoy una nueva semana, se iba a celebrar en las dos religiones principales del mundo. Hay tres religiones principales, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero en las dos principales que siguen, eh, el, utilizan la Biblia como su fundamento de existencia, se celebró o se conmemoró lo que usted conoce como la Pascua. En el mundo del cristianismo se recordó la muerte de Jesús de Nazaret o Yeshua de Nazaret y, y en el judaísmo se celebra la Pascua como recordatorio de la salida de Egipto. En el día de hoy, para el judaísmo tradicional, se celebra el primer día del conteo del Omer, y para el cristianismo se celebra la resurrección de Jesús de Nazaret. Ahora, como este programa está fundamentado en la doctrina de los nazarenos, pues nos vamos a concentrar en hablar de la resurrección del Mesías, de su muerte y resurrección. ¿Sabía usted que la muerte y la resurrección del Mesías estaba profetizado en los profetas? Que el entendimiento de la razón por la cual el Mesías debía morir y ser levantado se encuentra en los profetas. Hay diversos textos en los profetas que nos hablan de cómo el descendiente de David, que sería llamado el siervo de Dios, el siervo del Eterno, habría de sufrir por causa de las rebeliones y los pecados de Israel. Y el texto que voy a estar comentando hoy se encuentra en Isaías 53. Así que vamos a estar hablando de este texto, que es un texto muy importante para poder entender por qué el Mesías murió y por qué Dios lo levantó de entre los muertos.
En el capítulo 53 de Isaías comienza de la siguiente forma. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? En algunas versiones usted va a encontrar que dice a nuestro anuncio. ¿A quién se ha revelado el brazo del Eterno? Dice el próximo, el versículo 1. Cuando usted lee esa palabra, ¿a quién se ha revelado el brazo del Eterno? El texto hebreo dice mi al o al mí, mejor dicho, al mí. Esta palabra al mí se traduce como a quién, pero también se puede traducir sobre quién. Y esto es importante, porque usted va a encontrar en todas los profetas hablarse, incluso aún en el cruce del Mar de los Juncos, que usted conoce como el Mar Rojo, en el capítulo 15, si no me equivoco, del libro de Éxodo. Usted va a escuchar la diestra del Eterno es majestuosa, la diestra del Eterno es poderosa. Y usted va a encontrar mucho en el Tanaj, que usted conoce como el Antiguo Testamento, que se habla del brazo del Eterno. El brazo como expresar una manifestación de Dios en los actos poderosos y salvadores que él ha hecho en la historia del pueblo de Israel. Y en este capítulo 1 de Isaías 53 se habla sobre quién se ha revelado el brazo del Eterno. Esto es importante porque se va a hablar de la persona, a partir de entonces se va a hablar de la persona sobre quien se ha revelado el brazo del Eterno. Y esto va a la par con Isaías 61, cuando dice el texto dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. Incluso la palabra ungido ahí da el sentido de lo que usted conoce luego como el Cristo. Pues si no lo sabía, Cristo no es el apellido de Jesús, Cristo es el título que él recibe. Por eso es por ese reclamo que sus discípulos hicieron. Él es el ungido de Dios. Sobre él se ha posado el Espíritu de Dios, que es lo que habla Isaías también en el capítulo 11. El texto continúa diciendo, creció delante de él como renuevo tierno. ¿Delante de quién? Delante del Eterno, delante del Señor. O sea, sobre quien se revela el brazo del Eterno, va a crecer como un renuevo tierno, pero va a crecer delante de Dios. Y eso es importantísimo, por eso vas a encontrar, por ejemplo, en Lucas, que él decía que dice en Lucas que el Mesías crecía en sabiduría y conocimiento de Dios. Continúa el texto diciendo, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos. Este texto siempre me llamó la atención porque cuando vemos las películas sobre Jesús de Nazaret, lo ponen de ojos claros, bien hermoso. Sin embargo, el profeta dice que no tendría aspecto hermoso, no sería una persona que llamaría la atención. Y esto es bastante llamativo porque el Mesías será descendiente de David. Así le fue prometido a David el rey. Y sobre David el rey se habla de él ser parecido, de un aspecto atractivo, podemos decirlo así. Ni apariencia para que le deseemos, continúa el texto diciendo. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. El texto nos habla de cómo él habría de ser tratado en su generación. La generación que lo iba a ver, no lo iba a ver como una persona atractiva ante los ojos de los que estaban presentes. Y todo lo que iba a vivir era parte de su llamado. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Aquí el autor está diciendo, el profeta está diciendo, que el Mesías cargaría sobre sí todo lo que el Eterno
traería sobre el pueblo de Israel por haber desobedecido su pacto. Por eso es muy importante leer la Biblia completa, amigos. Hacer un esfuerzo por intentar entenderlo en su lenguaje original. Porque usted va a encontrar tesoros en ella que no estaban delante suyo y no conocía. Usted va a leer en la Torá, en el Pentateuco, que Dios por medio de Moisés advierte al pueblo de Israel que si el pueblo de Israel violaba su pacto, todas las enfermedades y las plagas que trajo sobre Egipto las traería sobre ellos. Conocer eso es muy importante, porque entonces cuando habla el texto de nuestras enfermedades y nuestros dolores, está hablando de todo aquello que el Eterno habría trajo, porque en el momento que el profeta está hablando en este texto, Israel está sufriendo el exilio y está sufriendo el dolor y las enfermedades que el Eterno dijo que traería sobre ellos si se alejaban de su pacto. O sea que cuando este texto que se utiliza mucho para orar por una persona cuando está enferma, el contexto nos gira alrededor de eso. Cuando el texto dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, incluso y este texto es citado en los escritos nazarenos, debe leer el texto en su contexto. A quien el Mesías está sanando allí. A un hijo de Israel que ha sido afligido por quién. La aflicción sobre el hijo de Israel viene a consecuencia de la desobediencia. Continúa el texto diciendo, y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado y herido por Dios y afligido. O sea, que el texto está diciendo, el profeta está diciendo, que lo que esa generación vería sobre él, eso que le presentan en las películas, donde lo ponen a él azotado, sangrado, herido, lo escupen, le dan una bofetada, lo desprecian, todas esas cosas. Dice el profeta, nosotros, y el profeta pertenece al pueblo de Israel, lo tendríamos por herido y afligido por Dios. O sea, él está diciendo, esa generación va a ver que Dios, pensaría que Dios lo está castigando. ¿Pero por qué lo habría de castigar? Y, sin embargo, el profeta continúa diciendo, mas él fue herido por nuestras transgresiones. O sea, que ante los ojos de esa nación que estaba allí presente viendo cómo era azotado, cómo era despreciado, cómo era humillado, y cómo muchos en esa generación pensaron que él merecía eso, porque de seguro debió haber pecado, haber hecho algo para que Dios lo castigue. El profeta dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones. Otra traducción podría ser, pero él fue herido por nuestras transgresiones. Y es porque la palabra vav, o mejor dicho, la letra vav, en ese texto hebreo, hace una conexión entre lo que se está hablando y lo que viene luego. O sea que en vez de ser visto como herido por haber cometido algún pecado, y Dios es el que lo está castigando, realmente él fue herido por nuestras transgresiones. Y recuerde que cuando él dice nuestras transgresiones, se está refiriendo a él y su pueblo, porque recuerda que el profeta que está hablando es un israelita, es Isaías. Y la palabra transgresiones ahí es peshá, que es un tipo de pecado que ante los ojos del Eterno es terrible. Esto es importante, porque cuando usted lee su Biblia en español, usted lee la palabra pecado y lo asocia con el sentido que tiene esa palabra en su idioma. Pero ¿sabía usted que existen varias palabras hebreas para pecado? Y cada palabra hebrea tiene un significado con respecto al pecado diferente a lo que podría significar la palabra pecado en el sentido general para usted en su idioma. Están los pecados Hasham y están los pecados Peshah.
Y estoy mencionando dos. Están los pecados avón, que son los pecados de iniquidad. Y esta palabra peshá se refiere a transgresiones a la ley, a esas transgresiones o a esas prohibiciones que Dios le dijo al pueblo que no debían hacer. Y esto está, el ejemplo de esto se encuentra en la lectura de los libros históricos. Primera, segunda de Samuel, Jueces, primera y segunda de Reyes, donde esos libros nos dan el fundamento para luego entender por qué Jeremías habla de la forma que habla, por qué Isaías habla de la forma que habla ante otros profetas. O sea, el profeta está diciendo aquí que el Mesías, en vez de ser considerado herido por Dios, porque podríamos pensar que él pecó, le habla a él a su pueblo, el profeta, le está diciendo, no, no. Él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Las transgresiones de quién? Las transgresiones del pueblo de Israel. Molido por nuestras iniquidades. Y ahí tenemos otro tipo de pecado. La palabra hebrea en este texto, iniquidad, es abonoté. Abonoté. ¿De dónde viene la palabra, o mejor dicho, cuya palabra posee la raíz abón, iniquidad, que son las rebeliones voluntarias? Sé que no se puede hacer, pero lo voy a hacer porque me gusta. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y ahí, esta palabra paz, que es la palabra shelumé, nos habla del bienestar. O sea, que la disciplina que se trae como, que es traducido como castigo, la palabra musar en hebreo significa disciplina, corrección. O sea que la disciplina y la corrección que debía caer sobre nosotros, que lo consideraríamos castigo, el Eterno la trajo sobre él. Y esa palabra shelomé nos enseña que esto era por nuestro bienestar, dice el profeta. O sea que lo que le estoy exponiendo en estos momentos debe cambiarle a usted un poco la forma en que está viendo lo que ve en las películas. Mientras el pueblo podría estar viendo, y no todo el pueblo, la escritura claramente nos muestra que muchos del pueblo de Israel siguieron a Yeshua de Nazaret. Pero hubo un grupo que tenía control en ese tiempo, quien conspiró para que él fuera molido por Roma y así la posición que tenían de autoridad ellos no fuese amenazada. Y vamos a ver que el profeta está diciendo aquí que el castigo, que es la palabra musar, que se puede traer, traducir como disciplina o corrección, el Eterno lo trae por el bienestar del pueblo. Es por su bien. Incluso esta misma idea la va a tener el autor de Hebreos cuando habla en el libro de Hebreos, en los últimos capítulos, habla de la disciplina de Dios. Que aquel que no está siendo disciplinado por Dios es considerado un hijo bastardo. Continúa el texto diciendo, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahí vino otra vez la palabra avón. La iniquidad, la maldad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda. No abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Interesante, ¿no? El Mesías sabía
Yeshua de Nazaret sabía lo que se iba a enfrentar. Tanto es así que después de celebrar la última Pascua con sus discípulos, salen de la casa donde celebran la Pascua y él se retira a un lugar a orar. Y los evangelios nos registran que en ese momento que se retira a orar, él dice lo siguiente: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. En otro versículo, en ese mismo texto del capítulo 26, Mateo dice: Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Y a partir de ese momento, porque Yeshua sabía a lo que se iba a enfrentar, todo lo que él vivió, lo vivió en silencio. Él sabía quién era. Él sabía su recompensa. Él sabía también lo que se iba a enfrentar. Y eso que se iba a enfrentar iba a traer consigo la puerta a la mayor corrección que pudiese existir en el plan de Dios. Porque el Mesías, el evento histórico de la muerte del Mesías es la puerta a la restauración de la humanidad. Por eso es que el texto, después que habla de todo lo que él sufre y cómo se queda callado, continúa diciendo: y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que el que fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, que el profeta está diciendo que iba a morir por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? ¿A quién le correspondía la herida? Al pueblo. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho maldad o violencia, ni había engaño en su boca. Inocente. Sí, murió inocente. Y en 2000 años se ha hablado de quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Te vas a encontrar que históricamente dentro del cristianismo antiguo se hablaba de que los judíos son culpables de la muerte de Jesús. Incluso por causa de esas palabras erradas en su contexto. El pueblo judío ha sufrido persecución, muerte injusta, desprecio. En vez de darle gracias al Eterno por lo que hicieron. Como enseña Pablo de Tarso, si el endurecimiento de Israel fue un beneficio para los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Eso lo enseña Pablo de Tarso en su carta a los Romanos capítulo 11. Pablo de Tarso sufría por su pueblo, pero sabía, porque así le había revelado Dios, que era necesario que el pueblo de Israel fuera endurecido para que esta historia que estamos hablando hoy, este texto profético que se convirtió en historia, llegase al mundo. El Mesías fue muerto inocente y todos fuimos culpables, judíos y gentiles. Pues también Roma participó de su muerte. Pero esto estaba en el plan del Eterno. Si Dios no hubiese hecho esto, de ninguna forma hubiese una segunda oportunidad para la humanidad. Porque la muerte y la resurrección del Mesías representa la oportunidad de Dios a la humanidad retornar a Él. Incluso Pablo de Tarso dice eso en una de sus cartas. En Corintios vas a encontrar que él dice
Dios estaba en el Mesías reconciliando el mundo consigo mismo. O sea, que esto que usted lee en Isaías 53, eso que recordamos hoy como su resurrección, que es el resultado de su muerte, es parte del plan de Dios por el bien de toda la humanidad. Y usted podría decirme, pero yo sé, usted acaba de decir que él está hablando aquí de Israel. Para poder entender esto mejor, tendría que asistir a nuestras clases. Porque recordemos que todo tiene su origen en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que de él vendría la bendición para el mundo. Ahora, el profeta, en este texto de Isaías 53, continúa diciendo, pero quiso el Eterno quebrantarle y someterle a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda a Sham, ofrenda por la culpa. En el libro de Levíticos leemos que cuando alguien cometía una transgresión a Sham, tenía que ofrendar una víctima que fuese la paga por su falta. Por eso es que el texto va a decir, cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda a Sham, ofrenda de expiación, él verá su simiente, su descendencia. ¿Cómo es eso? El Mesías verá su descendencia. Usted va a encontrar que esa descendencia del Mesías son todos aquellos que han creído al anuncio y han gozado del regalo de Dios, de la transformación de la vida que viene por el toque divino. Cuando verá su descendencia, dice el texto, su simiente, prolongará sus días y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Miren, interesante. ¿Quién quedará satisfecho? El Eterno. Amigos, la Biblia no es un libro de filosofía ni de pensamiento positivo. La Biblia nos habla en esa historia que usted lee, cuando lee lo que lee, de la revelación del plan de Dios para redimir y corregir el daño causado por el primer ser humano al entrar al mundo, la maldad. Y si usted quiere ver las consecuencias de la maldad, mire a su alrededor. Cómo cada día más los seres humanos se destruyen, dejándose arrastrar por lo que Pablo llama la concupiscencia de la carne, y usted va a encontrar luego en el judaísmo, se conoce como la inclinación al mal. Que el ser humano desde joven se inclina siempre hacia todo lo que Dios llama incorrecto. Y el santo bendito sea, que creó el mundo fundamentado en la justicia, y por eso es que usted va a encontrar que hay consecuencias en las acciones, incluso hasta en la propia creación. Desvía un río de su lugar y eventualmente el río va a reclamar su espacio y va a ocurrir desastre. Deforestemos los árboles para que ustedes vean cómo la temperatura aumenta y ocurren huracanes con mayor fuerza que nunca. El mundo está construido bajo el sistema de causa y efecto o el sistema de justicia divina, que está relacionado al nombre Elohim. Y por eso es que existe una demanda de parte de Dios por causa de las acciones. Y cuando dice el texto, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho, significa que la demanda de justicia que el santo bendito sea reclama por las acciones quedará satisfecho por causa del sufrimiento y la aflicción del justo. Ahora, entra la parte más interesante
del texto. Dice el texto, por su conocimiento, la palabra conocimiento es la palabra dat, donde viene la palabra relación íntima o cercanía. El profeta está diciendo que el Creador se va a deleitar en él. ¿Cómo Dios se va a deleitar en el sufrimiento del Mesías? No. Dios no se va a deleitar por el sufrimiento del Mesías. Dios se va a deleitar por el resultado de lo que el justo llamado mi siervo, conocido como el Hijo de David, Yeshua HaMashiach, estaba dispuesto a hacer por el bien de todos. Por eso es que vas a encontrar que en Juan, el maestro Nazaret dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto mismo llegué a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz del cielo dijo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Y dice el maestro Nazaret, ahora es el juicio de este mundo y será echado el príncipe de este mundo. Cuando sea levantado yo en alto sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese texto es importantísimo, porque el texto dice, por su conocimiento el justo. Y recuerden que la palabra da'at ahí significa relación cercana, íntima con Dios. El justo, el sadik, mi siervo. O sea, el Mesías será llamado el justo, mi siervo. Justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y la palabra iniquidades es avonot, en plural. Y por cuanto yo le daré la parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los pecadores. En este capítulo 53 de Isaías podemos entender por qué el Mesías debía morir y por qué Dios lo levanta entre los muertos. Esta es mi participación de hoy. Le doy gracias al bendito por este espacio y le pido al Todopoderoso que les conceda a ustedes luz, paz y sobre todo bendición de lo más alto para que puedan ustedes andar en sus caminos y esperar a su Rey. Ebro Joseph, director de Jaime. Nos vemos en la próxima. Shalom.